Hola, estimados estudiantes. Espero se encuentren bien junto a sus familias, tomando las precauciones pertinentes. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer en esta actividad. ¿Ya? Ahí están los trabajos enviados. Tenemos la actividad uno, que son los operatorios de números reales, que eso ya te lo tiene en su cuaderno. La actividad 2 fue la actividad de medida y dispersión, que también se envió. Y la actividad 3 es la que vamos a realizar ahora, ya que es lo mismo que la número 2, enfocada en el promedio y en la desviación media. Eso es lo que tenemos que calcular y realizar en esta clase. El objetivo de esta clase es analizar una determinada situación usando medida de dispersión para tomar una decisión. En este caso es una decisión de un profesor de natación que tiene que elegir a dos estudiantes para una competencia. Entonces tiene los datos de ella, ¿ya? Y tiene que tomar una decisión. Ya tiene los tiempos que se demoran en cada carrera y él tiene que tomar una decisión a quién envía, y las medidas de dispersión, como se dijo anteriormente, es el promedio y la desviación media los que me ayudan a determinar una decisión. Entonces, si yo calculo el promedio, yo podría saber, entonces me conviene Daniela o me conviene Bárbara. Si una tiene un menor promedio es porque se demora menos tiempo en llegar a la meta, por lo tanto, ella convendría. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si los promedios son iguales? Yo no podría tomar una decisión porque no sabría, son iguales, no sabría todavía que la diferencia, no la notaría. Entonces ahí es en donde yo acudo a la desviación media. Si yo sé recuerden que la desviación media es la dispersión que hay con respecto a la media. Si la desviación media de Daniela, por ejemplo, fuera menor que la desviación de Bárbara, fuera menor, entonces se desvía menos del promedio, por lo tanto ella sería más estable, yo podría elegir a ella. ¿Se entiende? Entonces, cuando los promedios son iguales, hay que calcular la desviación media. Y ahí yo podría tomar esa decisión de quién envío. Entonces, aquí en la página 11, lo que ustedes tienen que hacer es desarrollar la A, B y C. Ya la letra A, B y C, en donde en la letra A ustedes les piden calcular el promedio. ¿Ya? Después en la letra B te piden cómo son los promedios, se refiere a si son iguales o si son distintos. Y entonces si son iguales o son distintos, usted puede responder la letra C, si puede elegir a alguien para la carrera, para la competencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? De esta manera, con esta fórmula, que el promedio, que se denota con una X con un gorrito arriba, va a ser igual a la suma de los datos dividido por la cantidad de datos. SN, recuerden que es la cantidad de datos. Por ejemplo, si yo quiero calcular, vamos a hacer la letra A, les voy a ayudar en hacer la letra A. Recuerden que ustedes la tienen que desarrollar en su cuaderno. En su cuaderno escriben la pregunta y lo desarrollan. Escriben esta fórmula y luego reemplazan los valores. Si yo quiero calcular el promedio de Bárbara, entonces estos valores yo los pongo ahí y los sumo. Y los divido por cuántos. ¿Cuántos son? Son 5. 5. Entonces ese va a ser el promedio de Bárbara. Y lo anoto, ¿ya? Tiene que estar desarrollado. Luego hago lo mismo con Daniela. Escribo ahora los otros datos. Estos datos los pongo ahí en la fórmula, los sumo y los divido también por 5 porque también son 5 carreras. Y ahí van a tener entonces la letra A, los dos promedios. Luego les preguntan si los promedios son iguales o son distintos. Y si esos promedios son iguales o son distintos, va a poder contestar la C. En el caso que los promedios fueran iguales, yo no podría determinar todavía quién envío. Entonces estaría obligado a calcular la desviación media de Bárbara y de Daniela, y ahí podría determinar. Y es lo que tienen que hacer en la página 12. En la página 12 van a determinar la desviación media de Daniela. Y es lo que se explica ahí. Con esta fórmula. Entonces, esta fórmula significa que yo calculo la desviación media. Está denotada la por la diferencia en valor absoluto. Esa diferencia es la desviación. Se llama desviación, esa diferencia de la desviación del primer dato con respecto a la media. Y se hace lo mismo con todos los otros datos que hay. En este caso van a ser 5 datos, porque son 5 carreras. Entonces se pone el primer dato y usted tiene que restar el promedio. El promedio. Y ese promedio usted ya lo sacó en la página 11. Por lo tanto, ese dato lo tiene.
que es el promedio de Daniela. Por ejemplo, vamos a sacar el promedio de Daniela, ¿ya? Ese dato lo tiene. Y el primer dato también lo tiene, que es el primer tiempo de la carrera. ¿Cuánto se demoró en la primera carrera? Este es el tiempo que se demoró en la segunda, ese es el tiempo que se demoró en la tercera. Y en todas tiene que restar el mismo promedio, ¿ya? Y eso, esa resta tiene que estar en valor absoluto, ¿ya? Y dividido por el n, que sería 5, que es la cantidad de carreras. Entonces al desarrollo. ¿Qué hicieron ellos para calcular? ¿Cómo explican aquí? Para calcular la desviación media. Primero, usted tiene que hacer lo mismo para calcular la desviación media de Bárbara. Ahora yo voy a explicar cómo lo hicieron con Daniela. Se crean esta tabla, en su cuaderno, se crean esta tabla y ponen los tiempos, pero ahora de Bárbara. ¿Ya? Ustedes van a poner los tiempos de Bárbara. Aquí están los tiempos de Daniela. Ustedes hacen lo mismo, pero con los tiempos de Bárbara. Y luego ponen el X y ponen X menos el promedio. Recuerden que esta expresión, esa resta, se llama desviación y hay que calcular. Entonces, hay que calcular esa resta, la desviación. Entonces, ¿cómo se calcula? X. ¿Quién es el X? Es el dato, el primer dato, el 64. Entonces, a 64 restan el promedio de Bárbara. Y ese promedio lo sacaron en la página 11. Y ese promedio es 63,4. Ese es el promedio de Daniela. Ese promedio les tiene que dar en la página 11. Entonces, tienen que hacer la resta. A 64 le restan 63,4 y eso da 0,6. Luego hacen lo mismo con el otro dato. A 58 le restamos el promedio. Entonces a 58 le restamos el promedio. 58 menos 63,4. Recuerden que el promedio es 63,4. Me da menos 5,4. ¿Ya? Recuerden que aquí hay que poner con signo. Recuerden que en una resta queda el signo del mayor. Por eso quedó negativo aquí. ¿Ya? Acá cuando yo hago la resta, nuevamente, del 68 menos el promedio, 68 menos 63,4, que sería esta expresión ahí, 68 menos 63,4 me da 4,6 y lo pongo acá. Luego hago la otra resta. Esa expresión es 62 menos 63,4 y ese resultado me da negativo, por eso se pone menos 1,4. Luego hago la otra resta, que esa resta es esta expresión, lo que está aquí adentro. Entonces hago la otra resta, 65 menos el promedio. 65 menos 63,4 me da 1,6 positivo. ¿Ya? Entonces se hacen esa tabla, calculan todas las desviaciones, ¿ya? Luego en el segundo paso suman todas las desviaciones. Tienen que sumar todas las desviaciones. Suman todas las desviaciones. ¿Ya? Las suman todas. Y les da 0. ¿Ya? Cuando yo sumé las desviaciones de Daniela, como está acá, dio 0. Ustedes tienen que ver qué es lo que pasa con las desviaciones cuando hagan con lo de Bárbara, con los datos de Bárbara. En este caso dio 0, pero tienen que hacer el mismo paso ustedes con Bárbara. Luego hacen la fórmula. Lo que está aquí, eso que está acá, es la fórmula. Recuerden la fórmula que está abajo. Esta fórmula que está aquí es esta fórmula. ¿Ya? Esa fórmula, vamos a reemplazar todos esos valores, los vamos a reemplazar en esa fórmula, que es lo que hicieron acá. Entonces, la desviación media de Daniela, estamos sacando la de Daniela, va a ser el x1 menos el promedio. Recuerden que el x1 es 64, entonces hicieron eso, x1 menos el promedio en valor absoluto, más el segundo dato menos el promedio en valor absoluto, el tercer dato menos el promedio en valor absoluto. Recuerden que la fórmula está en valor absoluto, ¿ya? Entonces, esa resta, ese resultado de esa resta ya la tengo, que es la que está ahí. Entonces, el valor absoluto de 0,6 es 0,6. ¿Ya? Luego pongo ese más, lo pongo ahí. Luego pongo el resultado de eso. Y ese resultado lo tengo aquí. Esa resta 58 menos 63,4 la tengo acá, que es menos 5,4. Pero recuerden que hay que poner el valor absoluto aquí. Por eso es positivo, porque el valor absoluto de menos 5,4 es más 5,4. ¿Ya? Porque está en valor absoluto. Todos tienen que estar positivos porque son los valores absolutos. Y ahora la resta, esa ya la tengo, ese resultado, lo tengo ahí. Y esa resta lo tengo ahí. Ahí también es negativo, pero como está en valor absoluto, tengo que poner el positivo. Luego, el último, esa resta, me da ese resultado y ese resultado es el que pongo acá, ¿no es cierto? El valor absoluto. Luego los sumo todos y lo divido por 5. Entonces, si yo lo sumo todo eso, me da 13,6 dividido por 5. Y hago esa división, ese resultado, lo pueden hacer ustedes, lo hacen con calculadora, no hay problema. Ese resultado me da 2,72. Esa es la desviación.
Esa es la desviación de Daniela. Usted tiene que hacer lo mismo para calcular la desviación de Bárbara. Entonces la letra A te pide cuáles son las desviaciones con respecto a la media en los tiempos obtenidos de Bárbara. Las desviaciones con respecto a la media son esto. Eso, la letra A. La letra A es cuando usted cuando rellene esa fila, cuando rellene esa fila, está haciendo la A. Luego te piden qué resultados obtiene al sumar. Bueno, ahí usted tiene que sumar todas las desviaciones, lo mismo que eso ahí. Y tiene que ver qué resultado le da. Aquí a Daniela le da 0, tiene que ver cuánto es lo que le da a Bárbara, aquí en el B. Y luego en el C, perdón, la 3, bueno, está conectado. La 3 te pide calcular la desviación media de los tiempos de Bárbara. Y calcula la desviación media de Bárbara, que es el mismo procedimiento que acabamos de dar. Y con la 4, y una vez que usted tenga, entonces, una vez que usted tenga las desviaciones de Daniela y tenga las desviaciones de Bárbara, usted va a poder responder la 4. ¿A quién le conviene más enviar a la competencia? Entonces ahí está la desviación de Daniela, usted tiene que sacar la desviación de Bárbara, y cuando tenga las dos desviaciones, la que sea menor es la que conviene, porque es la que menos varía, es la que está menos dispersa. Entonces eso lo va a descubrir usted. Espero le haya quedado claro. Que estén muy bien, estudiantes.